99.7 presenta Élite Noticias. El país y el mundo en la información. Un análisis de los hechos más importantes que hacen historia en la vida de los ecuatorianos. Las entrevistas a los personajes que generan la noticia en lo político, social y la comunidad. Bienvenidos a la noticia de primera mano. Élite Noticias. Regresamos 8 de la mañana con 8 minutos, 8 de la mañana con 8 minutos, seguimos a través de Élite, Radio Élite 99.7 FM y también a través de nuestro canal de YouTube. Suscríbete y mira toda la programación de Élite. Gracias por la sintonía. Boris y amigos, en esta mañana le damos la más cordial de las bienvenidas a un invitado muy especial. Él nos visita, viene desde España, o sea, él es español, pero sin embargo ha recorrido buena parte del continente con una charla, una conferencia que afortunadamente está aquí en Guayaquil y hay que aprovecharla. Con nosotros está Gonzalo Rodríguez Fraile. ¿Quién es él? Él es máster en Administración de Empresas por Harvard y fue poseedor del mejor expediente académico en Derecho de toda España, con una amplia trayectoria empresarial a nivel internacional. Pero él decide cambiar el propósito de su vida para compartir un nuevo paradigma de la realidad y ayudar a incrementar el nivel de conciencia de una nueva visión para enfrentar los problemas personales y colectivos del ser humano. Aquí se encuentra con nosotros Gonzalo, que justamente viene para brindar charlas gratuitas. Mucha atención, charlas gratuitas en Guayaquil, y creo que es una oportunidad que no debemos dejar pasar. Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, encantado de estar con vosotros. No, el gusto para nosotros, y me llama mucho la atención el tema o el título de esta conferencia. Dice, un nuevo paradigma de la realidad. Un paradigma generalmente es un modelo, claro, una estructura, movible o inamovible, pero es una estructura. ¿Cómo podemos nosotros traer ese tema a nuestra realidad? Háblenos un poco acerca de las bases de esta conferencia que usted prepara. Muy bien, pues sí, vamos a ver, lo has dicho muy bien, un paradigma es como una estructura, ¿no?, de conocimiento, de visión del mundo. Yo suelo decir a veces que un paradigma es casi como el color de las gafas que usamos para ver el mundo, ¿no?, la realidad. Entonces, si cambias el color de las gafas, pues ves otra realidad, ¿no? Entonces yo te diría que durante un par de miles de años la humanidad ha estado inmersa en ver la realidad desde un punto de vista, yo llamaría, por así decirlo, material, ¿no?, materialista, ¿no? Sin embargo, fíjate que todos los científicos modernos de gran nivel están diciendo que la materia no existe. Por ejemplo, frase textual de Einstein: no existe la materia, punto. Mal llamamos materia a la energía de lenta vibración que podemos percibir por los sentidos, ¿no? Entonces, el nuevo paradigma de la realidad, que está en este caso siendo impulsado por la ciencia, lo que nos demuestra es que la verdadera realidad está en la realidad espiritual. Y cuando pronuncio la palabra espiritual no me refiero al término religioso, ¿no?, sino más bien al sentido de sutil, de no físico, ¿verdad? Fíjate que el 90%, demostrado, el 90% del peso del universo es no físico, ¿no? Entonces, lo que está claro es que, en mi humilde opinión, los 2000 años que llevamos de guerra y conflicto y todo en la humanidad, ¿no?, que ese ha sido el resultado fundamental, ¿no?, en los últimos 2000 años de historia, cuando no es guerra física, pues es guerra académica o psicológica o empresarial o lo que sea, pero guerra en fin y al cabo, ¿no?, es porque tenemos una visión material de la realidad. Entonces, si tú piensas que el ser humano es un cuerpo físico, que además tiene la capacidad de razonar o incluso que tiene un alma si eres religioso, claro, desde esa manera de ver la realidad, lo que te pide el cuerpo, por así decirlo, es subsistir, almacenar, protegerte, no sé si me explico, ¿no? Y de ahí vienen todos los problemas. Pero claro, si tú ves la realidad, si tú ves que el ser humano es un alma, ¿no?, que está teniendo una experiencia física en un cuerpo físico, ¿no?, para evolucionar en consciencia, entonces las cosas cambian, ¿no? En tu manera de ver la vida, en tu manera de entender quién eres tú y para qué estás aquí, que son las dos preguntas más importantes que siempre ha tenido la filosofía, ¿no? No vamos a conseguir la paz en el mundo si no conseguimos la paz individual en las personas. Y va a ser muy difícil, ¿no?, conseguir la paz individual cuando te ves realmente como un cuerpo físico, ¿no? Ahora bien, todos los maestros espirituales de la historia, ¿no?, siempre nos han dicho que la realidad está en el alma. Fíjate, en el Evangelio dice, no os preocupéis, quien dañe el cuerpo no puede dañar el alma, ¿no? En las religiones orientales es lo mismo.
Entonces, la novedad ahora es que todas esas cosas que han dicho los maestros espirituales a lo largo de la historia y que realmente nosotros nunca nos hemos creído de verdad, o ¿sabes? O nunca las hemos usado de verdad, ahora la ciencia las está demostrando, ¿no? Entonces tú te encuentras ahora con científicos de primer nivel que están escribiendo libros con estos títulos, ¿no? Por ejemplo, La física del alma, ¿no? O por ejemplo, El enigma cuántico. La física cuántica se ha de bruces con la consciencia, ¿no? Y cosas de ese tipo, ¿no? Luego, este es el cambio de paradigma que estamos viviendo y que hay que explicar porque creo que ayuda mucho a las personas, ¿no? Gonzalo, en escuela de meditación, porque yo soy mucha metafísica de meditación y de holística y todo eso, hay un modelo que a mí me llega mucho, y es que tu exterior o tu realidad exterior es un reflejo de tu interior. Generalmente es lo que está pasando contigo dentro es lo que se está manifestando con relaciones, con situaciones, con personas. ¿Usted cree que también eso se maneje mucho y por eso es que a veces tenemos esta sociedad, si podemos decirlo así, una sociedad violenta, una sociedad que depende mucho de ciertas estructuras plásticas, podemos decirlo así? No me refiero al material, sino a la manera de vivir. Y eso también se va replicando, porque como lo positivo se replica, lo negativo también. Claro. Vamos a ver, lo que has dicho es totalmente cierto, eso es parte de este nuevo paradigma de la realidad que se pueda comprender en más profundidad. Lo que pasa es que tenemos que entender, mira, es muy difícil, por desgracia, explicar un nuevo paradigma en su totalidad en 10 minutos, es imposible, ¿no? Hace falta unas horas para poder explicarlo con coherencia. Pero contestando a tu pregunta en concreto, lo que te diría la ciencia hoy, ¿no? O el conocimiento actual hoy, es lo siguiente. Te diría, efectivamente, nuestro interior condiciona nuestra realidad exterior. ¿Y por qué es así? Porque fíjate, han demostrado, en mi opinión, que la consciencia es la que crea la realidad, ¿ok? Entonces, si la consciencia crea la realidad, lo hace con fines pedagógicos, es que nuestras almas vayan aprendiendo cada vez más, ¿no? Y entonces, claro, la consciencia crea la realidad según las necesidades de crecimiento de las personas. Entonces, tu interior, ¿vale? Según como tú estés en el interior, tú tienes unas necesidades de crecimiento u otras. Y eso es a lo que la consciencia responde para crear tu realidad exterior, ¿no? Entonces, tienes razón, en mi opinión, en lo que has dicho totalmente, pero tenemos que entender que eso se produce de una forma indirecta, ¿verdad? Porque la consciencia crea la realidad respondiendo a nuestras necesidades de crecimiento. ¿Por qué se plantea la necesidad de llegar a todos con un recurso como la verdad, la realidad, cuando vivimos en un mundo donde nuestras realidades están superdictadas a todo lo externo? Vivimos de acuerdo a las necesidades, al estatus, a lo que queremos, a lo que nos alimentamos, a lo que vemos en los medios de comunicación, y la gran mayoría del mundo se dirige hacia eso, hacia el externo. ¿Por qué crear una corriente hacia el interior y no manejarnos? Porque también es doloroso. Crearnos la verdad, entregarnos a la verdad es dolorosa, y el conocimiento es doloroso. Por eso es que la gente opta por quedarse en la ignorancia, porque es más satisfactorio, menos doloroso. Muy buena pregunta me haces, y vamos a ver, yo te respondería de la siguiente manera. La ignorancia a veces, como tú bien dices, es más cómoda, pero es contaminable, ¿ok? Sin embargo, yo distinguiría entre el conocimiento y la sabiduría. Es verdad que el conocimiento a veces puede ser más doloroso según vas avanzando, ¿no? Pero cuando llega un momento que ese conocimiento está verificado, o sea, es un conocimiento verificado, y a eso yo le llamo sabiduría, eso ya no es doloroso, o sea, al revés, y además no es contaminable. Yo creo que efectivamente el problema ha estado en que hemos estado viviendo de cara al exterior durante miles de años, y este paradigma nos invita a volver más al interior, precisamente para que al cambiar por dentro hagamos que la realidad externa, como decías tú antes, sea más agradable, ¿no? Porque tenemos menos lecciones para aprender. Entonces, fíjate que todos los maestros espirituales del pasado nos han dado el consejo ese de que volvamos al interior. Vuelvo a citar el Evangelio, ¿no? En el Evangelio Jesús dice: busca el reino interior de Dios, que todo lo demás se te dará por añadidura. Pero eso nunca nos lo hemos creído. Yo como empresario siempre preguntaba: ¿y cómo funciona esto de la añadidura? Y siempre me decían: uy, es un misterio. Y yo siempre decía: yo no puedo trabajar con misterios, yo soy un empresario, tengo que trabajar con algo que comprenda, ¿no?
Claro, yo ahora comprendo científicamente cómo funciona la añadidura, ¿no? Y al comprenderlo, entonces lo puedo utilizar, ¿verdad? Yo creo que lo que nos ha pasado hasta ahora es que no hemos tenido un contexto de la realidad que hemos podido usar en nuestra mente para poder entender en profundidad las enseñanzas de los maestros espirituales del pasado, ¿no? Y hasta que la ciencia no ha venido a decirnos que eso es cierto de alguna manera, nadie se lo ha creído, ¿verdad? Y por eso nadie lo ha utilizado en su vida. Pero ahora que la ciencia, nosotros ya sabes que en el año 2018 somos muy científicos, ¿no? Que si lo que la ciencia no demuestre no nos lo creemos de alguna manera, ¿no? Y yo creo que, curiosamente, como va a haber en el mundo una serie de cambios en los próximos 10 años que van a ser más importantes que los que ha habido en los últimos 2000, viene la inteligencia artificial, viene tantas cosas, ¿no? Fíjate, dicen los especialistas de inteligencia artificial, con los que yo he hablado en profundidad, su opinión es que en 20 años no trabaja nadie. Y cuando digo nadie no me refiero ni siquiera a los trabajos manuales solo, a todos, los profesores, los empresarios. O sea, digo, si el ser humano no sube el nivel de conciencia, no vamos a poder manejar la tecnología que viene. Y creo que el universo regula eso, ¿no? Claro que sí, seguimos nosotros, vamos a un corte comercial, pero seguimos conversando con Gonzalo Rodríguez Fraile, un experto internacional, conferencista, que está aquí en Guayaquil para brindar unas charlas que pueden cambiar incluso nuestra manera de ver la realidad, pero siempre para mejoras. Así que eso es lo que esperamos. Vamos a seguir conversando con Gonzalo, pero antes, menciones comerciales. Hotel Punta del Mar le ofrece elegantes y cómodas habitaciones con televisión por cable, aire acondicionado, wifi gratis, servicio de restaurante, salón de eventos, centro comercial, con un excelente ambiente familiar y atención de primera. Hotel Punta del Mar en La Libertad, provincia de Santa Elena, se ubica en la avenida Segunda, entre calles 20 y 21 esquina. Hotel Punta del Mar. También, con tu tarjeta Visa de Produbanco, Rusia tiene un espacio para ti en el Mundial. Por cada $150 de consumo, gana un paquete para 2 personas para vivir la Copa Mundial. Consulta condiciones en produbanco.com. Produbanco. Regresamos, 8 de la mañana con 22 minutos, 8 de la mañana con 22 minutos. Seguimos conversando con Gonzalo Rodríguez Fraile. Él es conferencista internacional que trae a Guayaquil. El tema de la conferencia es un nuevo paradigma de la realidad. Y mucha atención, porque hoy, mañana y pasado mañana, 11, 12 y 13 de abril, hay charlas gratuitas con este interesante tema. Una nueva forma de enfrentar la vida, porque a veces es necesario un salto de fe en cualquiera que sea el ámbito. Gonzalo, estábamos hablando un poco acerca de cómo traer ese paradigma de la realidad hacia nuestra realidad. Puede ser profesional, familiar, estudiantil, espiritual. Cómo eso se podía traducir en nuestro desarrollo también como personas, que se puede obviamente palpar en nuestros campos profesionales. La charla que usted, la conferencia que usted va a tener aquí en Guayaquil, más o menos, ¿qué temas va a hablar y cómo se va a basar esto? Porque el público de pronto puede acudir. Bien, sí, muchas gracias. Pues mira, yo normalmente como enfoco este tema en las conferencias es, la primera parte de la conferencia, digamos los primeros 10 minutos, es explicar brevemente cuáles son los nuevos descubrimientos, digamos, científicos y de la psicología y de otras áreas del conocimiento, ¿no?, sobre estos temas, ¿no? Simplemente plantear dónde están los datos, o sea, por qué es esto creíble, ¿no?, y qué están diciendo los investigadores actuales sobre el tema. Y luego suelo continuar explicando un tema muy importante que yo lo llamaría los niveles de conciencia, ¿no? Ese es un descubrimiento reciente que en mi opinión es uno de los descubrimientos más importantes de la historia de la humanidad, ¿no? Porque por primera vez nos explica claramente dónde están las causas primarias de los problemas humanos, ¿no? Hasta ahora hemos estado, en mi opinión, intentando resolver los problemas humanos atacando las subcausas o poniendo parches, ¿no?, pero no atacando el fondo de la cuestión, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo. Sí, un ejemplo, mira. Nosotros somos un alma y venimos aquí a aprender. Y las asignaturas que tenemos para aprender, igual que cuando un niño va al colegio tiene que aprender geografía, historia, lo que sea, ¿no? Las almas tienen que pasar por los niveles de conciencia, ¿verdad? Claro. Y entonces ya están muy investigados, muy clarificados y muy bien descritos cómo son esos niveles. Y te pongo un ejemplo rapidísimo. Dicen que ahora mismo en la Tierra, ¿no?, coexisten 3 niveles de conciencia, conviven 3 niveles de conciencia. El más bajo lo llaman el nivel 2, el 1 ya no existe, el 2, que tiene 3 características básicas. Los problemas se resuelven por la violencia física. Al Capone o Pablo Escobar no te pone una demanda judicial, si tiene un problema contigo, te manda a matar, ¿vale? 2, los sistemas de gobierno son dictatoriales, y 3, en ese nivel de conciencia, y 3, no se genera mucha tecnología. Se compra, se usa, pero no se genera, ¿vale?
Entonces, hay un 25% de la población mundial está en ese nivel según los expertos. Y son los que están todo el día en las noticias, metiendo ruido, ¿no? Los terroristas, traficantes de drogas, criminales violentos, en fin, la guerra de Siria, en fin, todo eso, es tiros, violencia física. Luego, el nivel 3, que es el siguiente, es donde está el centro de gravedad de la humanidad. Y el nivel 3 tiene 3 características distintas del nivel 2. La primera es, los conflictos ya no se resuelven por la violencia física, ¿verdad? Se resuelven por la violencia verbal o por la violencia mental, pero no por la física. Por ejemplo, en España, Zapatero, yo sé, Rajoy no se pega de puñetazos con Pablo Iglesias en el Congreso, eso pasa en otros países, pero discuten, pero ya no se pegan, vuelven a casa sanos, ¿vale? 2, hay mucha tecnología, claro, no es igual ir a Londres o a Nueva York que a Somalia o que a Yemen, ¿no? Te encuentras aeropuertos, tal. Y tercero, los sistemas de gobierno son democráticos, ya no son dictatoriales, en el nivel 3 de consciencia, ¿no? Siguen siendo un poco violentos porque es el gobierno de la mayoría sobre la minoría, pero al menos ya no son dictatoriales. Bien, luego el tercer nivel de consciencia, que las almas tienen que pasar, por así decirlo, es lo que llaman el nivel 4, ¿vale? Y el nivel 4 donde se produce el gran salto cuántico. Y ahí en ese nivel 4, hoy por hoy solo está el 4% de la humanidad, pero las 3 características básicas de ese nivel son: los gobiernos ya no son ni dictatoriales ni democráticos, son de consenso, ¿verdad? La gente se reúne y decide en común. 2, se produciría mucha tecnología si quisieran la gente que está en ese nivel, lo que pasa es que están más interesadas en el servicio, ¿verdad? Y la gran diferencia es que en el nivel 2 y en el nivel 3 la intención básica del ser humano es obtener. Poseer, obtener, captar, y me dices, ¿qué? Pues oye, lo que todos sabemos, dinero, poder, sexo, relaciones, juguetes, casas bonitas, lo que sea. Sin embargo, en el nivel 4, esa intención básica de obtener pasa a ser la de servir, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque las personas se encuentran llenas y creen que no tienen que llenarse de nada de fuera, y lo que quieren es enseñar a los demás o ayudar a los demás. Por ejemplo, un ejemplo de personas históricas en el nivel 2, pues podrían ser Pablo Escobar, Al Capone, Hitler, etc. En el nivel 3, pues todos los empresarios que conocen, ¿no? Google, o sea, en el nivel 4, pues todos sabemos, Gandhi, Teresa de Calcuta, Buda, Jesucristo, San Juan de la Cruz, por poner algunos ejemplos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener claro es que nuestra alma, todas las almas nuestras, tienen que pasar por esas asignaturas necesariamente en nuestro proceso evolutivo. Y no nos graduamos del colegio, es decir, seguimos viniendo al colegio hasta que no pasamos por esos niveles, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una persona que esté en el nivel 2, primero tiene que pasar por el nivel 3, ¿me explico? En futuras, digamos, experiencias de su alma, para luego pasar para el nivel 4. De ahí viene la reencarnación. Yo creo ahí viene, bueno, fíjate, yo sí, estoy de acuerdo contigo, yo no le llamo reencarnación para no confundir a la gente, porque no se reencarna la persona. O sea, yo le llamo experiencia sucesiva del alma. Vale. Es un buen término. Sí, ¿por qué? Porque mi alma, cuando yo fallezca físicamente, mi cuerpo físico y mi personalidad va a desaparecer, pero mi alma va a continuar. Y esto ya está probado por la ciencia, en mi opinión, exacto, ¿no? Entonces, de alguna manera esto quiere traer conciencia básica sobre nuestro interior. sí. Se ha probado en otras partes, hay estados, hay gobiernos, hay tierras, hay regiones donde han intentado interiorizarse, y yo creo que el mejor ejemplo, inclusive cuando se hizo público la vida de los Beatles, ellos estaban tratando de llevar esa interiorización. Recuerdo que se dieron hasta disputas internas, el famoso grupo de los escarabajos en los años 60 y 70. Pero ¿cómo llegar a que el mundo comprenda esto si en donde la raíz de la reencarnación de los estudios durante más de 4.000 años no les ha dado un resultado positivo? ¿Cómo llevarlo a otro mundo donde es más dura la realidad, donde solamente el exterior ha contado? Bueno, vamos a ver. En mi opinión, el problema que hemos tenido con esto es que, por ejemplo, cuando hemos hablado, insisto, de experiencia sucesiva del alma, que me gusta más que reencarnación, no teníamos demostración científica de esto, ¿no? Entonces era una opinión subjetiva. Entonces tú podías creerlo por fe o no creerlo por fe, como creías otras cosas o no por fe. Pero claro, la creencia no es necesaria cuando hay verificación, ¿ves? Entonces, si por ejemplo a mí me preguntan, Gonzalo, ¿tú crees que la luna es redonda? Y yo digo, no, yo no creo que la luna es redonda, yo sé que la luna es redonda, yo he visto fotos, no tengo que creerlo, ¿vale? Yo solo tengo que creer aquello que no he podido verificar. Me digo, Gonzalo, ¿tú crees que el agua es H2O? Digo, no, yo no creo que el agua es H2O, yo sé que el agua es H2O, ¿no?
Pues ahora pasa lo mismo con la experiencia subversiva del alma. Hasta hace, diría, 20 años esto no se podía probar. Hoy sí, hoy hay muchos psiquiatras escribiendo sobre esto a través de las regresiones, del estudio de las experiencias cercanas a la muerte, etcétera, ¿no? Hay físicos escribiendo libros con el título La física del alma, o sea, hasta se está estudiando la física del alma. Amit Goswami, vamos, por ejemplo, es el autor de ese libro, ¿no? Otros, por ejemplo, Robert Lanza, biocentrismo, etcétera. Lo vas a encontrar ya en muchos libros de científicos. Entonces, eso nos da una certeza que antes no teníamos, ¿verdad? Fíjate que hace 800 años la gente pensaba que la Tierra era plana. Todo el mundo lo pensaba, porque era el paradigma del momento, ¿no? Ahora ya sabemos que es redonda. Pero no lo creemos, lo sabemos. Hemos visto fotos, ¿no? Están hechos los cálculos, ¿no? Entonces yo creo que estas verificaciones hacen que la humanidad pueda creer estas cosas. Y digo, no creer, es verificar. Si yo digo, mira, por favor, no creáis nada de lo que yo digo. Simplemente mantenerlo como una posibilidad en vuestra mente y luego lo podéis verificar vosotros. Solo cuando lo verifiquéis será una verdad para ti. ¿Me explico? Entonces yo creo que efectivamente esta es la solución a los problemas que hemos tenido hasta ahora en la humanidad, que no se podían resolver porque es que hemos pensado de una manera incorrecta sobre esas dos preguntas importantes de la filosofía, que son ¿quién soy yo y para qué estoy aquí? Los motivos de vivir. Claro que Claro, sí. claro. Sumamente interesante este tema y yo sí tengo que ir a esta conferencia porque son los temas que a mí me gustan. Así que yo los invito para que puedan apreciar la conferencia de Gonzalo Rodríguez Fraile, Un nuevo paradigma de la realidad. Son charlas gratuitas por gestiones del Centro de Emprendimiento e Innovación Guayaquil Emprende, también la Cámara de Industrias de Guayaquil y por supuesto la Dirección de Acción Social y Educación de la Alcaldía de Guayaquil, donde hoy miércoles de 10:30 a 12 del día en la Cámara de Industrias, eso en el Centro Empresarial Las Cámaras en la avenida Francisco de Orellana. Mañana, jueves 12 de abril, en el CAMI de Cisne 2, esto se ubica en la calle Octava y La Che, esto es de 3:30 a 5 de la tarde. Y el viernes a las 9:40 de la mañana en el Hotel Oro Verde en el centro de Guayaquil, calle 9 de octubre. Así que ya lo saben, son charlas. ¿Quiénes deberían de ir a esta conferencia, Gonzalo? Tengo que decirlo así, Gonzalo, no todo el mundo, desgraciadamente, y esto yo llevo ya más o menos 5 años en esta corriente, no todo el mundo está apto o no quiere estar apto para entender o por lo menos nutrirse de estos temas. ¿Quiénes son las personas que deberían de ir a esta conferencia específicamente? Tengo que decirlo así, porque es la verdad. Bueno, pues mira, efectivamente creo que tienes toda la razón también en lo que dices. Por ejemplo, una persona del nivel 2 de conciencia, en principio no estaría muy interesado en estas charlas, ¿no? O sea, no es lo que tiene en su radar, ¿no? Yo diría que las personas que pueden estar interesadas en venir son personas que de alguna manera tengan ya un deseo, ¿no?, de crecimiento personal y espiritual, que busquen pues ser más felices, más productivos, que tengan dudas y quieren hacer preguntas, porque como muy bien estábamos hablando antes entre nosotros, antes de que entrar en el programa, ¿no?, efectivamente sobre estas cosas pues hay muchas corrientes, muchas opiniones, unas más serias que otras, como siempre que hay una nueva idea, un nuevo paradigma, pues surgen alrededor muchas cosas, ¿no? Pues personas que quieran crecer espiritualmente y personalmente y quieran alcanzar una mayor paz interior, personas que quieran ser más productivos en su trabajo, en sus empresas, que quieran aprender a ayudar mejor a la gente y a sí mismos, y que, bueno, pues que tengan incluso dudas sobre unas corrientes u otras y que puedan hacer las preguntas que les parezcan oportunas para aclarar esas dudas, que vean qué ideas tienen un soporte científico y cuáles no, y que puedan ir pues aprendiendo más del mundo espiritual y del autoconocimiento personal. Fíjate que todos los sabios siempre nos han dicho, conócete a ti mismo. Y mucha gente muere sin conocerse a sí Sin mismo. duda, sin duda. Claro que sí. Muchísimas gracias, Gonzalo Rodríguez Fraile. Repito, esta conferencia, Un nuevo paradigma de la realidad, no te la pierdas, en la Cámara de Industrias. Hoy es abierto a todo público, de 10:30 a 12 del día, en Centro Empresarial Las Cámaras, Avenida Francisco de Orellana. Mañana en el CAMI de Cisne 2, esto queda en la calle Octava y La Che, a las 3:30 de la tarde. Y el día viernes a las 9:40 de la mañana, en el Hotel Oro Verde. Una nueva forma de enfrentar la vida, porque a veces es necesario un salto de fe. Le mando un abrazo también muy fuerte a Pedro Pablo Duarte, director del departamento de la Dirección de Acción Social y Educación del municipio de Guayaquil, uno de los motores y gestores de este tipo de encuentros que tanta falta nos hacen. Así que un saludo también para él y para todos quienes hacen la DACE. Genial trabajo el que están haciendo. ¿Nos vamos a un cortecito comercial? Sí, y ya volvemos con más de Élite Noticias.
Muchas gracias. Vosotros. Muchísimas gracias. Muy Encantado, amable. muchísimas gracias por vuestro Muchas tiempo gracias. y por ayudar a todo esto. He traído un libro extra, si queréis alguno. Muchísimas gracias.